Es nuestro deseo que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje, que está basado en la palabra de Dios. Sí, mi nombre es César Méndez, bienvenido al podcast Entre Palabra y Canciones, y al inicio de esta nueva serie que estoy seguro que Dios nos hablará a todos, sin lugar a dudas, a todos. ¿Y cómo hablar de algo tan exclusivo? Algo que solo le pertenece a Dios con tanta exclusividad, que Él mismo describe en su palabra todos los detalles relacionados a este tema. Desde la antigüedad, desde el principio. Es más, desde antes que la historia del ser humano empezara a rodar, ya existía la adoración a Dios en el cielo. Ahora nosotros aquí en la tierra, durante nuestra vida, nos preparamos para un día poder unirnos todos y al unísono adorarle. Damos inicio entonces a este nuevo episodio número 8 en esta serie Adoración y Música. Y nos agrada mucho que estés una vez más con nosotros, que nos apoyes, que compartas este contenido. Vamos a iniciar inicio diciendo que en la historia de la humanidad han quedado en la memoria las inmensas hazañas de hombres y mujeres que se determinaron, por un lado, a hacer algo que marcó la vida de las siguientes generaciones y en otros casos también el ser. En algunos casos, cosas buenas, pero en la mayoría, cosas muy malas. Pero en otros, cosas excelentes. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer algo bien y hacer algo de manera excelente? Bueno, hay una enorme diferencia cuando los que lo hicieron o los que hicieron estas cosas también se esforzaron por el ser. Y sus nombres quedaron inscritos en el manual de vida por excelencia, la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice que ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Bueno, en este nuevo episodio de esta serie Adoración y Música hablaremos de la influencia de David. Sí, el dulce cantor de Israel. Para esto tendremos como referencia a la Biblia, obviamente, es nuestro manual de instrucción, pero también algunos textos que dan detalles interesantes y siempre con una mirada y una perspectiva bíblica de lo que significó el antes y el después en la alabanza y en la adoración con la influencia de este hombre, David, el dulce cantor de Israel. La música en el templo debía su origen a David, que no solo fue poeta y compositor musical, sino también inventor de diferentes instrumentos musicales, como lo podemos comprobar en muchas citas bíblicas, y voy a nombrar solamente dos, que las dejaré ahí mismo en los comentarios de este episodio. Amós capítulo 6, verso 5, Primera de Crónicas 23, verso 5. Instrumentos como el laúd de 10 cuerdas o el decacordio, que lo nombra los salmos, el Salmo 33, 2 y el Salmo 144, 9, y entre algunos otros. Por el libro de Crónicas sabemos cuán plenamente se cultivaba esta parte del servicio. De hecho, Primera de Crónicas 25 nos habla del honorable y multitudinario staff ordenado por David para él, para lo que sería mejor, el templo que construiría Salomón, su hijo, liderado por los descendientes de 3 que estuvieron muy cerca de él en su reinado: Asaf, Emán, que al parecer fue nieto del profeta Samuel, y Jedutún. Pero antes vamos a tener un par de lecturas antes de continuar. Y parte de lo que acabé de leer al inicio lo tomé o lo extraje de un libro titulado El Templo, su ministerio y servicios en tiempos de Jesucristo, del autor llamado Alfred Edersheim. Algunos apartes vamos a tomarlos de este libro como de otros también, como les decía ahorita, los tomaremos como referentes. Pero vamos a tener también ahora una lectura en el libro de Crónicas, el capítulo 15, de los versos 16 al 19. Acompáñame a la lectura. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías.
Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, Zacarías, Jaasiel, Samirot, Jehiel, Ui, Eliab, Benaina, Masaías, Matatías, Eliblefú, Mignías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masaías, Benaías, con salterio sobre Alamot. Matatías, Eliliuf, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcán eran los porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amisai, Zacarías, Benanía, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto del Señor de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto del Señor con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Estamos leyendo esa fascinante historia cuando David corrigió lo que había que corregir y trajo el arca de Israel después de un intento fallido. Pero esto venía desde tiempo atrás. Acabo de leer nombres particulares, no los conté. Sería una buena tarea hacerlo. Pero estos son followers reales, ¿no? Se habla mucho en esta época de aquellas personas que tienen muchos seguidores, pero que la gran mayoría no son reales o son simplemente algunas cuentas que tal vez nunca tienen en cuenta. Pero aquí estamos hablando de seguidores, de personas que habían sido influenciadas de manera real por la vida de David. Pero esto venía desde su adolescencia, probablemente desde su niñez. Esto no comenzó meses atrás, no comenzó unas temporadas atrás. A pesar de que David no fue el hijo y hermano amado, tuvo algunas situaciones muy difíciles familiares, o por lo menos es lo que entendemos a la luz de lo que la Biblia nos dice, tuvo determinación, no solo para ser disciplinado y estar enfocado en la práctica diaria y constante de tocar un instrumento, lo cual aún hoy en día es necesario. Con todos los avances y recursos a pedir de mano en Internet, debes practicar. Esto no fue suficiente para él. Había más una determinación que iba más allá de lo musical, que hizo que realmente su vida, pero sobre todo su corazón, trascendiera para Dios. Así que ahora vamos a la segunda lectura. Acabo de leer este evento especial y ya todos o gran parte de su staff musical también están esos 3 que nombré, Asaf, Emán y Jedutún, y como lo acabé de leer, Kenanías, quien la Biblia resalta que era maestro instruido en el canto. Ahora vamos a leer dónde comenzó todo esto, dónde fueron sus inicios, dónde David comenzó a fortalecer esto, y para ello voy a ir a una lectura muy, muy familiar, sobre todo para aquellos que servimos en el ministerio de la alabanza y para todos los que conocemos de alguna u otra forma la vida de David. Vamos entonces a la segunda lectura, muy conocida, por cierto, especialmente por aquellos que sentimos ese fuego ardiente por adorar al Señor con el talento que nos ha dado al cantar o interpretar un instrumento en nuestras congregaciones, o tal vez cuando lo hacemos en nuestras casas. Y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 16, del 11 al 23. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Así como que se le había olvidado, increíble. El profeta tuvo que preguntarle al padre si tenía todos sus hijos ahí. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo al profeta: levántate y úngelo, porque este es.
Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Luego dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo te atormenta de parte de Dios. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: busquen ahora alguno que toque bien y tráiganlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente con sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. 6 características que encontramos aquí y que no quiero ahondar demasiado en este tema, pero sí me parece importante recordarlo, porque estoy seguro que tú has escuchado mucho de este tema. Pero nombrémoslas: sabe tocar, valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y la más importante, la cereza del pastel, la que le da el toque y le da el significado a todo lo anterior. Y el Señor está con él. 6 características que en el original hebreo quieren decir lo mismo, así como, casi sin temor a equivocarme, en la mayoría, por qué no decirlo en todas las versiones de la Biblia. Es interesante porque estas características no las dijo Dios acerca de David. Fue lo que las personas vieron, los siervos del rey habían visto en un joven hijo de Isaí. Un joven que ya estaba saliendo de la adolescencia. Y la Biblia no nos da detalles de cómo, por cuánto tiempo lo observaron, si tal vez algunos de ellos vivieron cerca a Belén o eran de Belén, si tal vez algunos de ellos eran conocidos de su padre Isaí. Lo que, por cierto, entre otras cosas, es importante saber que David era de Belén y Belén era una ciudad de estrato bajo en nuestro lenguaje actual. Pero nombremos algunas características o nombremos algunos comentarios acerca de estas características. Sabe tocar. Esto definitivamente no se logra de la noche a la mañana. Quienes somos músicos sabemos que llegar a tener un excelente desempeño en un instrumento toma tiempo. Se pueden vender todo tipo de cursos extra rápidos, pero al final del día, el resultado siempre será directamente proporcional al periodo de tiempo de práctica, mentoría y experiencia frente a las personas, cuando tocas frente al público. Todo lo demás puede servir, todos los elementos que encuentras hoy en día en la internet, en YouTube, en diferentes recursos, inclusive en podcast también. Pero voy a darles un ejemplo del aprendizaje de la música respecto a la interpretación. Algunos tomamos como referencia canciones y según el instrumento deberás entender y aprender ciertos parámetros para estar seguro que por lo menos ya sabes una canción. En términos generales, lo básico: ritmo y melodía como primera medida, pero luego la armonía y el timbre. Y aquí me puedo extender en todas las divergencias y las ramificaciones y procesos diarios y semanales que podemos llevar a cabo para tener una asimilación de esto. Pero no se preocupen, un paréntesis. Estamos pensando en hacer una serie para el próximo año, si Dios nos da vida, respecto al aprendizaje musical. Espero que así pueda ser. Entonces, saber tocar implica algo que va desde tu corazón, que pasa por el aprendizaje y el saber escuchar, y luego transmitir eso en tu performance o en tu interpretación, hablando en términos musicales. Y es algo que no se consigue en una semana, que toma tiempo, que también está muy influenciado por el entorno, por la práctica que haces a diario, por
del entorno que te rodea, si no estás muy entretenido, pasando mucho tiempo con el entretenimiento, si no estás enfocado en aprender a desarrollar esa habilidad. Pero cuando ministramos toma un papel interesante porque aunque sigue siendo importante, ya no es lo más importante. Como lo escuchamos en la entrevista anterior con el pastor Freddy, es vital el tiempo que tomamos para dominar nuestro rol como cantores o como músicos, como cantantes o como músicos, pero luego debemos enfocarnos en adorar. Y eso fue, estoy casi seguro, lo que los demás sentían que David hacía cuando tocaba un instrumento. Valiente y vigoroso. Bueno, la Biblia habla de estas características en innumerables pasajes de el hombre y la mujer que pone su confianza en el Señor y a pesar de que puede tener temor en algunas circunstancias porque somos seres humanos y todos los que están en la Biblia fueron seres humanos, pero avanzaron y vencieron en el nombre del Señor. David tenía esta característica también. Día tras día, al cuidar de sus ovejitas, salía adelante en medio de las dificultades y en muchas ocasiones enfrentando animales muy salvajes y con una fuerza increíble, él lograba tener la victoria. Hombre de guerra. No sabemos exactamente las características que las personas observaron en él, tal vez sus movimientos, su dominio, en su caso de la onda, su buena puntería, pero habían percibido esta característica en David. Era un hombre que tenía habilidades para luchar. Pero luego empieza a entrar estas últimas tres que son determinantes y que si nosotros las ponemos en práctica, probablemente vamos a conocer, muy seguramente vamos a conocer otros niveles de lo que Dios quiere hacer con nosotros. David era un hombre prudente con sus palabras. Sabía expresarse, sabía qué decir y qué no decir. Sabía en qué momento debía mejor escuchar y guardar silencio. En qué momento podía hablar. Era un hombre que era un chico que estaba determinado a alabar a Dios y en su manera de expresarse de los demás. Las personas escuchaban unas palabras de alguien que era prudente. Santiago, el apóstol Santiago escribe que no puede salir por nuestra boca palabra de maldición y bendición. Esto no puede ser. Por eso debemos esforzarnos por educar y entrenar nuestro lenguaje, la manera en cómo nos expresamos. Pero también dice que era hermoso. Y esto puede significar algo físico, probablemente lo era, pero tal vez la mayoría no tenemos esa habilidad. Pero lo que sí está y que es interesante en el significado de esta palabra en la raíz hebrea, tiene que ver mucho con la presentación personal, con la manera en cómo se vestía, en la manera en cómo las personas veían cómo era su aspecto físico. Y recordemos que David no tenía recursos para tener ropa de marca, ni seguramente perfumes. Probablemente olía a lo que olían sus ovejitas, pero da la impresión que se esforzaba por mantener su apariencia como todo un hijo del rey, como todo un adorador. Y lo más especial, la gente percibía, la gente se daba cuenta, sin que David lo dijera, el Señor estaba con él. Ahora, el punto al que quiero llegar es que la influencia de David no inició cuando llevó de manera exitosa el arca a Jerusalén o cuando delegó y reunió un staff de adoradores y músicos y cantores innumerables casi y comenzó con todo su plan de construir el templo y darle todo esto, este proyecto, este megaproyecto a su hijo Salomón. Comenzó con su vida misma, sin él darse cuenta. Al dar todo para Dios, al vivir para Dios, estaba siendo observado por la gente a su alrededor. Independientemente de sus circunstancias familiares, estaba determinado a adorar y vivir para Dios. Y esto hace que cada detalle cuente. Mi querido hermano, amigo que me escuchas, mi querido adorador, mi querido worship leader, cada detalle cuenta en tu vida y en mi vida diaria. En la práctica musical, pero también en mi trabajo y estudio. También en la manera en que soy visto por las demás personas, también en la manera en cómo me expreso con mis palabras, también en la manera en cómo ven mi actitud frente a las adversidades.
Tú y yo, independientemente de nuestras circunstancias, también podemos tener esas características y contar con el favor de Dios. Y para con los demás, como lo dije, es cierto, no todos tenemos un aspecto físico tal vez muy, muy atractivo. Pero la Biblia se refiere en ese detalle particular a hacer las cosas y a verse bien presentado, a hacer las cosas bien. Recuerda que David, como lo dije, no tenía recursos para estar bien vestido con ropa costosa y elegante o el traje de moda. Era un pastor de ovejas. No tenía recursos para buenos perfumes, pero la gente veía su buen aspecto y solamente su presencia irradiaba algo diferente. Por eso fue llamado a la corte real para tocar, pero no era solamente para amenizar, como seguramente fue contratado en sus tiempos en la música occidental o en la historia. Mozart, Beethoven, Bach y tantos otros grandes músicos de la historia. Fue llamado para ministrar. Y esas 6 características fueron vistas por otros. Yo quiero dejar este espacio o este episodio mejor hasta aquí, porque quiero que nos tomemos un par de episodios más para hablar de este hombre que influenció y que la Biblia lo menciona en innumerables partes, que solamente el Señor Jesús es uno de los que más nombró los cánticos de David y a David mismo. Bueno, si esa es la función que tienes o la función que tengo de servir en la música y es la habilidad que Dios te ha dado, te invito a que vuelvas y escuches este podcast y que me acompañes en el siguiente episodio acerca de la influencia de David. Hasta aquí este episodio y te invito a que compartas, a que te suscribas, a que nos ayudes y nos apoyes en este trabajo tan especial. Recuerda tu podcast Entre Palabra y Canciones y en esta serie Adoración y Música. Chao, chao. Bendiciones para todos.